anunciamos en el inicio del programa, comenzamos hoy, como todos los jueves, un ciclo de charlas, de diálogo aquí en esta mesa con un filósofo, en este caso con el filósofo Pablo Romero. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Vamos a estar analizando con Pablo temas de la actualidad, de la sociedad, desde el punto de vista de la cabeza de un filósofo. Cosa que va a ser difícil, pero le tengo mucha fe a este segmento. Va bien, sí. Va a ser en general la idea a veces de que el formato televisivo pueda ser de alguna manera un espacio para el filosofar. A veces es medio complicado. Trataremos de sobrevivir y de adaptarnos un poco al medio, y bueno, en principio darles también gracias por la oportunidad a TV Ciudad y bueno, al equipo periodístico y de producción de Ciudad Más. Porque bueno, en verdad en general cuando he intentado hablar un poco de por qué la filosofía no estaba presente en el escenario público, a veces había ese vínculo, ¿no? Que por parte de los medios de comunicación a veces no estaba la posibilidad, y a su vez creo que un poco el tema de la profesionalización de lo filosófico ha ido alejando un poco a los actores que vienen de esta especie, digamos, de justamente el escenario público y los problemas en los cuales estamos insertos. Entonces, salir un poco de la Torre de Marfil, tener este acercamiento, vamos a ver cómo sale la cosa. Yo pensaba que para hacerle honor a Carlos Baferreira, esto de empezar a elegir estos temas que tienen que ver tanto con la sociedad en la que estamos viviendo y vincularlos con la filosofía. Uno de los puntos que hemos elegido para empezar es la seguridad. Bueno, sí, es que cuando uno ve los sondeos de opinión, pero más allá de ver cualquier sondeo de opinión, alcanza por caminar un poco por las calles y escuchar a la gente conversar, el tema de la seguridad está instalado, digamos, como el tema número uno en la preocupación de la ciudadanía. Ahí está. La idea de abordar el tema se me ocurrió pensarlo en tres ejes, que tengan que ver, ejes temporales, con el pasado, el presente y el futuro. Y lo primero que se me ocurrió era pensar justamente sobre esto, el porqué de este tema ubicado en primer lugar, digamos, de la preocupación, las preocupaciones de la ciudadanía. ¿Y por qué, Pablo? Bueno, lo primero que se me ocurrió visualizar es que es un tema que está instalado probablemente desde que se ha formado el Estado moderno, y quizás antes. O sea que no es un tema, a veces está la sensación de que es un tema que se instala, de que se ha instalado, de que está de moda, de que a veces los mismos medios de comunicación los han impuesto, que tiene un uso político, pero en verdad alcanza con de repente pensar en términos de la inauguración del Estado moderno. Ahí se me ocurrió que un autor clave para reflexionar sobre este tema es Thomas Hobbes, es un filósofo inglés que sobre mediados del siglo XVII escribió una obra que es fundante en el campo de la filosofía política, que es el Leviatán, y justamente Hobbes ubica el tema de la seguridad como el tema principal en la conformación del Estado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, previo a la conformación de las sociedades modernas y del Estado, el hombre de alguna manera vivía en una situación que Hobbes consideraba de guerra de todos contra todos. El hombre ha considerado el lobo del hombre. De alguna manera nosotros, los ciudadanos, decidimos de alguna manera delegar el derecho a la defensa propia para salir un poco de ese estado de guerra de todos contra todos, y lo que hacemos, y Hobbes planteaba, era un pacto social en el cual el Estado nos asegura de alguna manera la eliminación de esta situación de clima de seguridad, ¿no? O sea, el Estado debería responder en términos de asegurarnos el clima de seguridad para poder desarrollar, bueno, los aspectos esenciales de la sociedad, incluso lo económico, el ámbito de trabajo, todo estaría supeditado un poco a primero asegurar este espacio de la seguridad. Bien. ¿Y vos notás que hay una especie de riesgo de quiebre de ese pacto social? Bueno, si nosotros vemos algunas de las últimas situaciones vinculadas, por ejemplo, a ese tipo de caratulación, como ajuste de cuentas, defensa propia, alcanza con hacer un recorrido por algunos periódicos y algunos portales para ver que estas situaciones se están repitiendo. Y Hobbes justamente planteaba que la posibilidad del quiebre social se daba cuando en determinadas circunstancias el Estado no cumplía con ese rol de asegurar la seguridad interna de una sociedad. Una vez que nos salíamos de esa situación, el sujeto, el individuo, recupera de alguna manera el derecho a la defensa propia, pero se corre justamente el riesgo de lo que plantea Hobbes, de un estado de quiebre de ese pacto social. Y sin ser muy apocalíptico, quizás
puedan haber algunas señales que indiquen que ese pacto social pueda estar en riesgo, ¿no? ¿Y qué rol juega en todo esto la familia, el sistema educativo, a la hora de hablar también de seguridad? Bueno, ahí me gustaría incorporar, digamos, vamos a traer esta vez a una filósofa, sí, que es Hannah Arendt, que es una filósofa alemana, que quizás una de las intelectuales más importantes del siglo XX. Hannah Arendt lo que plantea es que nosotros estamos viviendo lo que se llama una crisis de la autoridad. Comienza por diferenciar lo que es el autoritarismo de la autoridad, ¿no? El autoritarismo funciona de alguna manera una obediencia por imposición de la coacción, o sea, de la fuerza. El autoritarismo se legitima a sí mismo por el valor moral, sobre todo, de esa autoridad. Y Hannah Arendt dice un poco el resquebrajamiento que está sucediendo en nuestras sociedades modernas se está dando básicamente en relaciones donde la autoridad estaba históricamente legitimada, por ejemplo el vínculo entre padres e hijos, sí, el vínculo entre profesores y alumnos. Dice, y esto es un poco ahora lo que está devaluado, en tela de juicio. Hannah Arendt entiende que esto se da porque nosotros hemos de alguna manera transferido la idea de que la autoridad termina finalmente siendo una actitud autoritaria en el campo político. Y él dice justamente que durante varias décadas después de que una sociedad vive algún capítulo autoritario en su historia, sucede el alejamiento de cualquier cosa que nos resulte jerárquico, vinculado a responsabilidades, nos suena como autoritario. La autoridad empieza a desvanecerse porque empieza a convertirse en una especie de mala palabra. Entonces dice, el tema es cuando nosotros trasladamos ese vínculo político a espacios educativos no políticos de la autoridad. Por ejemplo, el vínculo con nuestros hijos, el vínculo con los alumnos. Y bueno, uno, en mi caso que soy docente, uno sí, ciertamente se da cuenta, y me pasaba a mí cuando era estudiante, pero quizás en otras generaciones aún era más marcado, el tema de la referencialidad del profesor como autoridad. Claro. Hoy en día se establece una horizontalidad en la cual esa figura ya no está legitimada por el mero hecho de ser profesor. Y voy a decir algo que mis amigos me van a matar, pero tiene que ver con que también la crianza, quienes nosotros, en mi caso, generacionalmente nacimos bajo, por ejemplo, la dictadura, tiene que ver que nos cuesta mucho el poner límites, que tiene que ver también con que fuimos adolescentes en una salida de apertura democrática y el tema de los límites ha estado quizás muy vinculado a lo autoritario. Entonces hay una confusión entre la idea de autoridad y de lo autoritario, ¿no? Bien, ¿y cómo juega la izquierda y la derecha en esta historia? Bueno, ahí entramos quizás en el otro, los otros actores fundamentales, sí, en este tema de la seguridad. Yo creo que por un lado, y quizás en esta misma perspectiva del problema de poner límites, la izquierda, por su talante y por su conformación histórica, de alguna manera le cuesta mucho el tema de la puesta de límites. Tiene una especie de complejo al respecto, la idea de no parecer o no caer en prácticas autoritarias de alguna manera. Y esto además ha llevado a intentar poner la responsabilidad en otro lado. Ahora que está de este lado del mostrador, digamos, gobernando de alguna manera, tiene que imponer en buenos términos su autoridad, legitimar su lugar, de alguna manera ha trasladado esa responsabilidad a otros espacios. Pensémoslo en el tema de la seguridad también, alcanza con recorrer, ver diario, ver declaraciones del ministro Bonomi y de otros actores de la izquierda, en donde se habla precisamente todo el tiempo de que hay una criminalización de la pobreza, de que en definitiva el tema de la seguridad es una construcción mediática, o la culpa la tiene la oposición, o la culpa la tiene la lucha de clases, o que se le paga mal a alguien, entonces que eso genera violencia en respuesta. Siempre hay, parece ser, un clima un poco de cierta justificación o de excusar en alguna medida el tema de poner los límites. Creo que a la izquierda por esa parte le está costando muchísimo imponer su autoridad legítima, ¿no? De todas maneras, cuando se llevaron a cabo los mega operativos también recibió críticas muy fuertes, y ahí fue una demostración de que, bueno, se estaba atacando el tema de seguridad con esa opción, que puede ser compartida o no por la gente, sí, pero fue en general... Y las críticas fueron dentro mismo de la izquierda. Exacto, lo que iba a decir, exactamente, si prestamos atención de qué lugar vienen las críticas vienen desde la propia izquierda. Ahí está. Porque, yo creo que tiene ese problema y tiene un gran complejo en decir, bueno, sí, yo soy la autoridad
y de alguna manera hay que marcar límites. Pablo, ¿y qué sucede con la derecha y el juego de la autoridad? Y bueno, y en la derecha quizás le falta como ese otro grado, se ha ido a la otra, en el otro extremo, ¿no? El grado de comprensión de la complejidad del asunto, porque parece finalmente caer en políticas más bien punitivas, mano dura, represivas, que tienen que ver inmediatistas. Tenemos ahí de repente la figura emergente de Bordaberry, sí. ¿No? Y básicamente del Partido Colorado, llevando un poco adelante esta tarea de vincular de repente la seguridad básicamente, por ejemplo, al tema de la baja imputabilidad. Se pierde un poco la complejidad del asunto. Entonces tenemos entre una izquierda más bien con problemas para poner límites y una derecha a la cual se va para otro extremo, más bien parece estar vinculadas a prácticas que pregonan, si no lo autoritario, rozan básicamente lo estrictamente punitivo. Yo les traje un pequeño videíto para ver de Van Gogh en el que justamente intenta marcar este vínculo. Bueno, lo vemos. Si hay alguien de los que nos está viendo o nos está escuchando que me pueda demostrar que hay un país del mundo donde las medidas de aumento de las penas, rebaja de la imputabilidad, ha logrado que baje el delito, que me avise, que nos avise, porque yo no conozco ninguna experiencia en el mundo que bajando la imputabilidad, por ejemplo, se hayan resuelto los problemas. ¿Qué se ha hecho aquí, estimado y estimada compañera, vecino, ciudadano que nos está mirando? El Partido Colorado ha hecho una operación donde ha atado, rebaja la imputabilidad quiere decir más seguridad. Si rebajamos la imputabilidad vamos a tener más seguridad. ¿Y qué es lo que todos queremos? Lo que todos queremos en realidad es tener más seguridad. Y cuando alguien viene y nos dice, hey, rebajemos, sentimos que están haciendo algo con el tema esto de los menores que nos tiene a todos muy preocupados, pero en realidad no está resolviendo nada. ¿Qué tenemos para decir de lo que decía Julio Van Gogh? Bueno, no, está bien de alguna manera la asociación que él establece, me parece que es lo correcto. Igual vemos que por ambas partes de los actores políticos, de alguna manera creo que no están contribuyendo en buena medida a ubicar el eje central del tema. Queda en el ruido todo, sí, ¿no? Y creo que a mí la imagen lo primero que se me ocurre es como un matrimonio, viste, frente a su hijo revoltoso, hay alguien que de alguna manera le excusa todo de repente su mal comportamiento. Uno de los padres que permanentemente, claro, intenta como minimizar determinadas cosas, y después tenemos el otro padre que básicamente intenta darle vamos a dar unos cachetazos y encerrarlo un buen tiempo en penitencia, ¿no? El tema que elijo somos todos nosotros que necesitamos estar bien informados. Y por eso digo yo, también, si de alguna manera no le cabe una responsabilidad importante a los actores políticos, en generar incluso un clima de inseguridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que un poco la política me parece que está atravesando también, no se está diferenciando mucho de lo que puede pasar en una discusión entre un hincha de Peñarol y de Nacional, ¿no? Hasta que no salgamos de esa lógica, creo que bueno, el debate en torno a estos temas esenciales, y bueno, va a ser un poco complejo. Bien, arrancamos hablando del pasado, hablamos del presente, me queda medio minuto para el futuro. Bueno, ¿qué se viene? Yo, pensando en el futuro, lo que me parece que hay que abordar son políticas integrales. Bien. O sea, que el tema puede ir, digamos, la parte penal puede formar parte del asunto, el tema de poner límites puede formar parte del asunto, pero lo que hay que tener en claro es que las políticas de seguridad ciudadana deben generar valor público y deben generar, a partir de ese valor público, valor privado, y que acá hay una corresponsabilidad de todos los actores. O sea, ni el Estado puede solucionar absolutamente todos los temas de seguridad, porque si en el núcleo familiar o en el núcleo educativo esto está fallando, no vamos a llegar a buen puerto. O sea que hay varios actores en juego, también los actores políticos, que tienen que asumir que esto es un tema de corresponsabilidad y es un tema esencial de la sociedad en la que debemos jugar todos a favor para el mismo lado. Filósofo Pablo Romero, gracias por estar acá y ayudarnos a comprender este tipo de cosas. Gracias. Bien, nos vamos a la pausa, Leo, y volvemos enseguida.